Bienvenidos una vez más a la hora de la familia. Estamos aquí con doña Ana Lucía Acosta de Celaya. Hoy doña Grecia Vieda, por cosas, ¿verdad?, de falta de fluido eléctrico no va a poder acompañarnos, pero aquí estamos para sacar adelante, doña Ana Lucía y yo, esta hora de la familia, en el cual vamos a hablar de un tema que creo, Luchi, que es uno de los temas del top de la orientación familiar, ¿no? Es el tema de la educación de los hijos adolescentes. Y hoy nos vamos a reducir a hablar de 6 consejos para educar a hijos adolescentes. Vamos a tratar, a mí la palabra consejo no me gusta mucho, pero vamos a dar algunas 6 ideas o 6 temas que es importante tomar en cuenta a la hora de educar hijos adolescentes, que es una etapa del desarrollo de los hijos que tiene sus bemoles. ¿No es así, doña Ana Lucía? Yo creo que es una de las top, como dice usted, porque esta es la época donde los padres se preocupan muchísimo. La adolescencia siempre es una etapa en la vida de los hijos que nos desconcierta, que nos confunde, se nos ha olvidado lo que nosotros mismos vivimos en esos años y entonces nos genera mucha ansiedad. Sentimos que nuestros hijos ya no son aquel niño pequeño, obediente, alegre, simpático que teníamos, sino que se vuelven, ¿verdad? Se convierten en estas personas que desconocemos, que además nos tratan a veces de manera brusca y no sabemos cómo manejarlo. Y lo que termina pasando, Roger, es que nosotros pareciera que le echásemos leña al fuego y termina una relación a veces mucho más distante y difícil por la manera en cómo nosotros abordamos al adolescente. Y yo creo que por eso es fundamental estos consejos para que nosotros como papás tengamos unas ideas claras de cuál es la mejor manera de tratarlos, de comunicarnos con ellos, de llevar adelante esta relación que aunque a veces sentimos que es muy tensa, pero si tomamos algunas de estas medidas, de estas pautas, nos van a ayudar muchísimo como a lubricar esta relación, que no nos sintamos que es, ¿verdad?, como muy tirante, sino todo lo contrario, que entendamos un poco lo que están viviendo nuestros hijos para que ellos puedan entonces abrirse a nosotros y no estar siempre tan como a la defensiva mutuamente. Yo creo, Luchi, que antes de los 6 consejos, tal vez como introducción, yo creo que como en tantas cosas en la vida, muchas veces algo que ayuda a resolver mucho la problemática es la información. Si nosotros sabemos qué está pasando, si nosotros sabemos qué está sucediendo en la vida de ese hijo, de esa hija, creo que de alguna manera las cosas como que van a ir, digamos, mejor, o por lo menos uno va a estar tranquilo sabiendo que lo que está pasando es algo totalmente normal, que también nos pasó a nosotros en algún momento, pero que de alguna manera hemos perdido conciencia, ¿no? Y la memoria nos ha traicionado un poquito y ya no nos acordamos de cómo éramos nosotros cuando teníamos 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Pero creo que hay un tema ahí, ¿no?, de información, o sea, realmente poder leer, poder informarse un poco de qué es lo que está pasando en el cuerpo y en la mente de un hijo o una hija que entra a la adolescencia para poder entender. Eso en primer lugar. Pero vamos ahora con los 6 consejos. Creo que usted ha tocado de alguna manera la primera idea, ¿no?, que es como el primer consejo que le queremos dar en este programa, ¿no?, a los padres de familia. Y es que es importantísimo un clima de confianza y de escucha atenta, Lucha. Aunque las cosas que a veces nos digan, pues, o no nos interesen, o nos parezcan intrascendentes, o realmente son cosas que, no sé, están fuera de nuestro campo de pensamiento, ¿no es cierto? O nos escandalicen. Sí. Lo que sucede muchas veces con el adolescente es que está viviendo un mundo muy distinto al nuestro. A diferencia de cuando tenemos hijos más pequeños, que ellos pasan más en nuestro día a día, el adolescente se aleja, ¿no? Tiene intereses propios, además pasa más tiempo con sus pares, con la gente de su edad, van además, ¿verdad?, teniendo ideas propias, suyas, muy distintas a cosas que quizás aprendieron en casa, se les abre el mundo. Y por eso es importante que nosotros siempre dejemos ese puente de confianza, donde nuestros hijos saben, tú puedes contar conmigo para contarme esto que te ha sorprendido, que te ha gustado o que te ha asustado. Muchas veces, y suele suceder, un adolescente le quiere contar a un padre que probó una bebida o que un amigo de él fuma
o qué sé yo, que algo le pasó en casa de una amistad, y nuestra reacción, sobre todo si es algo que nos preocupa, tiende a ser de alarma, de espanto, de grave preocupación, y eso lo que hace es que se enconche el adolescente, que no nos quiera contar más, porque ya vio que aquella reacción y se queda pensando, si con esto que le conté casi se muere del susto, ¿qué tal si se enterara de todo lo otro que yo estoy viendo o viviendo o que me he enterado? Entonces es importante que haya confianza para que nos cuenten pues, lo que les está pasando, lo que les preocupa, lo que les emociona, lo que les estresa, pero tendemos a ser malos escuchas. O sea, los papás no tenemos paciencia, empezamos inmediatamente a tirar el sermón o empezamos a decirle, ya ves, yo te decía que esa amiga tuya me caía mal, que no me gustaba, o ya te he dicho yo que si sigues haciendo eso no vas a llegar a hacer nada en la vida. Entonces, tenemos que poder escuchar y dejar que ellos terminen, que ellos nos comenten. Y luego, aunque nos cueste mucho, Roger, tragar grueso y luego buscar la manera de hacerles pensar. No soltar el discurso, no soltar el sermón, la crítica, el enojo, el qué barbaridad, sino que escuchar y decir, bueno, si este hijo, y puede ser algo sencillo, puede ser algo, no tiene que ser algo dramático, pero el hijo que te empieza a contar que su cantante favorito es un reggaetonero, que a uno le parece algo horrible, ¿verdad? Entonces, en vez de descalificarlo y decirle qué barbaridad, no parece que fueras hijo mío, cómo te puede gustar esta música, es entrarle y hacerle pensar. Pero has oído la letra de esta canción, te das cuenta de lo que dice, que cómo se baila. Ya uno poco a poco, sin, ¿verdad?, a tomar una actitud negativa y de pleito, irle haciendo ver poco a poco, mira, pero a mí esto me parece un poco, ¿verdad?, como ilógico, sacado de la manga, o qué piensas de esto, porque eso es lo que hace que nuestro hijo nos diga, que nos quiera seguir hablando. Cuando no hay esa confianza porque el papá no entiende o el papá todo le parece malo o a la mamá todo le asusta y cae casi desmayada, entonces lo que va a pasar es que el hijo va a buscar otras personas en quien confiar, en quien contarle sus cosas. Con esto no digo, Roger, que es que vamos a aceptar o vamos a estar de acuerdo con todo lo que digan. Claro que no. Pero lo que no podemos es cortar o romper estos puentes de comunicación que son lo que nos mantiene cerca de nuestros hijos y lo que nos mantiene con una puerta abierta a seguirles formando. Porque si no, el hijo lo que hace es dar la vuelta, tirar la puerta, rechinar los dientes y buscar en quién depositar su confianza, sus pensamientos, su vida interior. Y es que ahí realmente, Luchi, los hijos y en la adolescencia además uno necesita comunicar. Y si no es capaz de comunicar con una persona como el padre o la madre, porque asume las actitudes que usted también ha enumerado, pues siempre buscará a otra persona. Y creo que eso es importante y uno tiene que tener cuidado. Por eso el segundo consejo es, ojo con esto, no estar criticando constantemente ni descalificando al hijo. Es decir, vamos a ver, un adolescente, yo puedo hacer una enumeración rápida de cosas que podrán disgustarnos. Por ejemplo, usted ha dicho, la música que escucha, los amigos que pueda tener, puede darse ese caso, ¿no? El vocabulario que use, el peinado, incluso el corte de pelo que prefiera en ese momento, o el tipo de ropa que quiera ponerse. Y podemos seguir enumerando, ¿no? Podemos seguir enumerando. Y claro, lo que nosotros podemos es como descalificar constantemente, porque es que también yo creo que es un tema, a veces queremos interpretar la vida de un adolescente, digamos ahorita, ¿verdad? En el siglo XXI, en el año 2021, con unos criterios de los 60, de los 70 e incluso de los 80. Y ese es un error, ese es un error. En la interpretación histórica no es un error tratar como de evaluar, ¿no? De analizar un hecho de una época determinada con unos criterios de otra época, ¿no? Y luego se sacan conclusiones equivocadas. Entonces yo no puedo juzgar los gustos, en este caso musicales de un hijo, por ejemplo, con unos criterios de los 60, 70 o 80, e incluso 90, he dicho. Yo creo, y no, o sea, porque claro, si yo estoy, ya Lucho lo ha dicho muy claro, ¿no? Descalificando todo el tiempo, ¿no? Criticando de manera permanente los gustos, pues al final el hijo se va a cerrar porque
No podemos como sustraerlo de una época, ¿no? Y como trasladarlo, y este hijo que está viviendo la adolescencia en el 2021, pretender que viva en el, no sé, 78, 79, 88, 89, 98, 99. Yo creo que eso hace falta que los papás lo pensemos, lo analicemos tranquilamente, lo hablemos en el caso de los cónyuges para no cometer esos errores, porque entonces ahí sí que se corta la comunicación, se corta la confianza. Como Luchi también ha dicho, como tiene esa necesidad de comunicar, porque en esta edad la tendencia gregaria se acentúa mucho, entonces lo que va a pasar es que va a buscar un interlocutor, y ojo con lo que voy a decir, que no le va a tener el cariño que le debe tener el padre o la madre. Con lo cual, no sabemos exactamente si en vez de orientarlo, lo puede más bien desorientar. Y ese es un riesgo que podemos seguir si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y lo que hacemos es como, más bien, de alguna manera, repito, como poner al margen esos gustos, ¿verdad?, de los hijos, de la vida de familia y de nuestra propia relación paterno-filial. Pero bueno, vamos a una pausa, no nos cambie, porque esto es muy importante, además es importante para sus hijos, ¿no? Para que usted, papá y mamá, de alguna manera mejore la convivencia en el hogar con sus hijos adolescentes. No nos cambie. Mi familia, bendice a mi familia. Mi familia, bendice a mi familia. Continuamos aquí en la hora de la familia. Estamos aquí con doña Ana Lucía Costa de Celaya, con Luchi. Doña Gracia no nos ha podido acompañar en este programa y estamos hablando sobre 6 consejos para educar a los hijos adolescentes. Y antes de la pausa hemos hablado, vamos a ver, primero, clima de confianza, clima de escucha. Segundo, descartar las descalificaciones y las críticas constantes. Y luego, ojo con este, Luchi, perder el miedo a ejercer la autoridad y a exigir lo que haya que exigir. A ver, explíquenos usted, ¿por qué? Eso es, Roger, clave fundamental con el adolescente, porque al adolescente hay que recordar que él se está preparando para la vida adulta, pero no lo es. Y usted lo decía antes del corte, que con un adolescente todo nos cae mal y tendemos a ser muy críticos, tendemos a regañarlos por todo, y entonces pasamos en un péndulo entre lo regaño por todo a mejor lo dejo hacer todo para que no se enoje conmigo. Porque además es difícil cuando un adolescente y uno lo regaña, lo confronta y el adolescente nos contesta con una mala cara o con una mala palabra o con un portazo, es como que, ¿verdad?, nos deshace. Entonces, la autoridad es fundamental en la adolescencia. Y esta autoridad lo que pasa es que hay que mantenerla como con cualquier otro hijo, pero va cambiando como de modalidad. Lo que no podemos es una autoridad que queremos como, vas a hacer lo que te digo porque te lo digo y porque soy tu papá y porque no quiero ni que me mires mal, sino que es una autoridad producto de nuestro buen ejemplo, producto de esa cercanía, de decirle, yo te voy dando libertad en la medida en que tú te la vas ganando con tu madurez, con tu responsabilidad, con tus buenas actuaciones. Es una libertad y que viene de la mano, ¿no?, de demostrar el hijo de que él es un sujeto de confianza nuestra. Y esto es importantísimo en la adolescencia, porque el adolescente quiere demostrar que él es mayor, que él sabe lo que hace, pero sabemos que todavía tiene muchas carencias, que adolece de muchas cosas. Entonces es un poquito como ir soltando la rienda de yo confío en ti, yo creo que tú eres capaz, pero tú también tienes que demostrármelo. Por ejemplo, una salida en la noche, uno puede decir, no, la hora de regreso, tal hora, y el adolescente siempre nos va a pedir un poco más. Entonces uno puede ir poco a poco aumentando esa hora de regreso siempre y cuando él cumpla con lo que hemos establecido, con la manera de llegar, con, ¿verdad?, lo que se acordó.
Lo mismo es en todo. El adolescente lo que necesita es un poco como de espacio para echar alas y nosotros tenemos que dárselo, pero siempre él tiene que entender que hay reglas en casa, que se tienen que cumplir, que él tiene que observar y que sí podrá haber un espacio de negociación, pero que al final quien tiene la última palabra porque queremos lo mejor para él somos nosotros. Entonces la autoridad es exigir en lo necesario, no es 1000 reglas, ¿verdad? Donde el adolescente se siente abrumado, ahogado, asfixiado por los padres, sino que es reglas que sean pues reglas concretas, reglas básicas, donde el adolescente sabe que le han marcado la cancha, porque todos necesitamos que nos den esos límites en los que nos podemos mover, pero que tenga cierto espacio él de decisión o de argumentación, ¿verdad? Que él puede decirnos, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces uno le dice, bueno, a ver, convénceme de que yo debo de darte más permiso o de, ¿verdad?, de dejarte que hagas esto. Entonces es importante que sea una autoridad, digamos, pensada, Roger, una autoridad compartida con él. No tiene nada de malo que el hijo diga, mira, yo quisiera que tú fueras más flexible en esto. No pasa nada. Al final nosotros tomaremos la decisión, pero que él se siente escuchado, que él se sienta partícipe de que él entiende que hay una autoridad, pero que también él quiere que tú te pongas en sus zapatos. Yo creo que cuando hay esa buena comunicación y cuando ambos padres, porque es importante que la autoridad la ejerzan ambos padres, ¿verdad?, con la misma óptica, entonces el hijo va comprendiendo. Mis papás quieren lo mejor para mí, mis papás a veces no me van a dejar que yo me salga con la mía, pero están siempre atentos a escucharme y algunas veces, si yo doy buenos argumentos, pues yo los podré convencer. Yo creo que eso es lo que permite que un adolescente no se rebele, que no se ponga, ¿verdad?, sienta que todo está en su contra, que no se ponga, qué sé yo, que no se encierre en el cuarto y diga yo no quiero saber nada de ustedes, que no se deteriore el ambiente familiar. Cuando el hijo sabe, mis padres, mi madre son autoridad, pero son autoridad, es una autoridad que busca mi bien, que es una autoridad de servicio y que yo puedo a veces, ¿verdad?, convencerlos o hacerles ver mi punto de vista. Muy bien. Bueno, y lo que pasa es que el tiempo pasa inexorablemente, el tiempo vuela y nos quedan todavía 3 consejos, Luchi. Vamos a ir si quieres un poco rápido. El siguiente sería implicarlos en proyectos de servicio. Tienden a ser muy egoístas. Y yo creo que en la medida a través de la parroquia y de alguna asociación juvenil se les implica, se les involucra en proyectos de servicio, y los hay, siempre hay necesidades de solidaridad, creo que eso ayuda. Ese es el primero. Luego le voy a pedir que comente un poco los 3. Luego, ayudarles a ver una buena vida cristiana. Los adolescentes necesitan que se les ayude a llevar una buena vida cristiana. Y luego, un consejo muy clarísimo para los padres, ¿no?, y que lo repite mucho doña Gracia, es no esperar frutos en primavera. Serían esas 3 cosas, ¿eh? 1, implicarlos en proyectos de servicio. 2, ayudarles a llevar una vida cristiana, que tiene que ver con el anterior, por cierto. Y finalmente, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema de estar bien informados que mencionaba yo al principio, es no esperar frutos en primavera. Háganos un resumen, por favor. A ver, los 3 importantísimos. Usted decía, los jóvenes son egoístas. Bueno, sí y no. Tienden a ser egoístas en casa, pero son altruistas y tienen enormes ideales fuera. Entonces lo que hay que hacer es buscar ese balance. Que mi hijo pueda proyectarse a la comunidad en proyectos de servicio, de solidaridad con los demás. Lo que pasa es que a veces se los queremos imponer. Entonces ayudarles a escoger dónde te gustaría. Yo te llevo, yo, ¿verdad?, te ayudo a que tú puedas sacarlo adelante, este proyecto. Y usualmente, como usted dice, la iglesia es un buen canal. Hay muchos movimientos de la pastoral juvenil donde ellos se sienten que pueden entregarse a los demás. Y va de la mano con mantener esa vida cristiana, esa vida interior, que en la adolescencia tiende a perderse, porque ellos empiezan a cuestionar muchas cosas. Entonces tampoco imponerlo, porque eso es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Y ¿por qué no comulgaste? Y qué barbaridad, y ya te confesaste. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que ellos encuentren
tal vez a través de sus amigos, de grupos, de algún tipo de actividad, que no dejen su vida cristiana, que nosotros lo que podemos hacer es rezar mucho por ellos y darles buen ejemplo y ponerles los medios, pero ya tendrán ellos que ir viviendo su vida interior a través de las actividades que les resulten atractivas. Y lo último que usted decía, no esperar frutos en primavera. Pues sí, ahorita están floreando los hijos en la adolescencia. No nos van a dar mango, va a ser la flor del mango, pero que si nosotros les acompañamos, les enseñamos, los formamos, les exigimos bien, con cariño, pensando en su bienestar, no en la comodidad de los padres, que eventualmente esa flor se va a convertir en fruto. Y lo vamos a ver, Roger, los que ya tenemos hijos más grandes, de 22 años, en adelante ya uno empieza a ver, ya le está cayendo todo aquello que les enseñamos, poco a poco se les ha instalado. Uno va amueblando esas cabezas y esperar que en un poco de años, ¿no? Porque eso es un tema de vida, de evolución, de madurez. Ellos sabrán sacar de las bolsas todo lo bueno que les hemos metido para que sean personas de bien. Sin dudas. Pero es un tema, ¿no? Y por eso es que yo pienso que al final uno de padre con un hijo adolescente, con una hija adolescente, termina también muy educado, ¿no? Porque uno también tiene que crecer una serie de virtudes, de paciencia, de tolerancia, de comprensión, de espíritu de servicio incluso, ¿no? Para estar cerca de ellos y poder servirlos cuando haga falta. En fin, ¿no? Que realmente la familia es un ámbito formativo inigualable, ¿verdad? Y por eso hay que saber aprovechar y por eso hay que saber procurar estar en casa y estar cerca de los hijos y verlos crecer. Yo creo que eso es una de las cosas buenas que ha pasado en estos últimos meses, ¿no? En que hemos podido estar como más cerca de los hijos y poder aprender más de ellos y de alguna manera como que ha permeado una serie de cosas que antes no veíamos que habían permeado realmente en la vida de ellos. Y como usted dice, no perdamos la esperanza, papá, no perdamos la esperanza, ¿verdad? Porque con el paso de los años uno va viendo como todas las semillas que uno ha sembrado, al final terminan dando fruto. Al final terminan dando fruto. Y que, aunque parece en algún momento, ¿verdad? Como que no se ve nada, ¿verdad? Como que es que todo se sumergió, más adelante sale a flote de nuevo y veremos que lo que hemos hecho no ha sido en balde. Además que tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Para ser padres, para ser buenos padres y por lo tanto, pues todo lo que hacemos no se pierde, absolutamente nada de lo que vamos sembrando en nuestros hijos se pierde. ¿Les parece? Porque de nuestra parte es todo, hemos terminado, ¿verdad? Este programa a la hora de la familia con doña Luchi de Celaya y ya nos veremos en otra ocasión.